Vamos a pedirle al Señor también que prepare nuestros corazones para escuchar su palabra, para que Él nos hable. Señor, queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú en esta mañana nos puedas hablar a nuestras vidas, puedas ministrar a nuestros corazones. Tu verdad también traiga revelación a nosotros, traiga una frescura, pero también, como dice tu palabra, traiga libertad también, nos muestre el camino, nos alumbre en todo lo que tenemos que hacer, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque tú eres el que provoca en nosotros el querer como el hacer. Eres tú el que nos llama y nos atrae con cuerdas de amor. Eres tú el que está llamando a tu iglesia. Eres tú, Señor. Gracias te doy, Padre, y háblanos por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En estas semanas el Señor ha estado hablando a mi vida y a mi corazón, y estuve escuchando a un profeta del Señor que falleció ya hace 11 años, y un poco hablando, él hablaba en ese entonces, ya hace como 15 años, y le escuché un mensaje de hace 15 años atrás, viendo, y por eso puedo decir que es profeta de Dios, porque él viendo los tiempos que nos tocan vivir, tiempos que no son fáciles, tiempos que más que nunca, queridos y queridas, tenemos que estar firmes en la roca, estar arraigados en Cristo, siendo Cristo nuestra piedra fundamental y moviéndonos en esto. Jesucristo mismo habló en su palabra que los últimos tiempos no serían tiempos fáciles, donde el amor de muchos se enfriaría, donde la apostasía llegaría a la iglesia, porque cuando hablamos de apostasía no estamos hablando de los mundanos, de los que no creen. Los que no creen, no creen. Los que no creen se burlan, los que no creen van a decir muchas cosas de Dios porque no saben, porque no entienden, porque no comprenden. Pero cuando la Biblia habla de apostasía, está hablando de las personas que de una u otra forma conocen la Biblia, que han ido a la iglesia, que la han leído, pero que en algún momento pierden el sentido y el enfoque de ser cristianos. Me ha tocado el privilegio de hacer clases de historia, y en una de las clases de historia que me toca ver, en los años, en el siglo XVIII, en los años 1700, los movimientos misioneros fueron tremendos. Desde toda Europa, desde toda Inglaterra, salieron a todas partes del mundo, incluyendo nuestro país, nuestra nación, donde muchos de los fundadores de nuestra república y muchas cosas que hoy, muchas leyes que nosotros nos benefician, son en base a esos hermanos que llegaron hace muchos años a estas tierras y que recorrieron todo el mundo. Cuando uno estudia la historia y ve cómo el mundo se movió, sobre todo en el imperialismo colonial, también uno puede ver cómo los viajes misioneros fueron parte de este mover de Dios, donde Dios también siempre usa, pareciera lo malo, y lo transforma en bueno. Y es maravilloso. Pero también es triste hoy día conocer que muchas de esas congregaciones que enviaron misioneros por todo el mundo, muchas de esas congregaciones que estaban llenas del fuego de Dios, de la pasión de Dios, hoy están vacías. Es muy triste
Saber que muchas de esas congregaciones hoy día son museos. Muchos de esos edificios hoy día en Europa se usan para pubs, para restaurantes, para museos. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y es muy fácil ponernos en una postura de decir, bueno, en Europa o quizás en los Estados Unidos va a llegar a ser así. Pero nosotros como latinos, chilenos, granadinos, también nos podemos enfriar. También podemos perder el rumbo en nuestra propia vida, en nuestra familia. Nuestros hijos, nuestros nietos pueden perder el rumbo, pueden priorizar otras cosas. Vivimos en un mundo donde nunca se ha visto, que la fe sutilmente se va atacando. Y para nosotros hoy día muchas cosas que las declaramos como normales no son normales. Cosas que nos distraen del Señor y que nos están haciendo perder la pasión por Dios, la sensibilidad a Dios. Y quizás hoy día en mi corazón está esto, entregarles a ustedes, lo siento como una carga, como un peso. En realidad siento temor del Señor y decirlo así, que más que nunca debemos buscar a Dios en nuestros hogares, porque la presencia de Dios no es algo que se inventa. La presencia de Dios no es un momento de una hora cantándole a Dios. Es de todos los días. Es de donde nos tenemos que aferrar a Dios más que nunca. Porque nuestro amor puede enfriarse. Nuestra pasión puede enfriarse, nuestra fe. O como Jesús también preguntó, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y estaba leyendo esta semana esta palabra, me pareció muy oportuna y muy pertinente. Dice, quiero que lean junto conmigo Romanos, capítulo 13, y vamos a leer del verso 11 en adelante, del 11 al 14. Romanos, capítulo 13, versículos 11 en adelante. Dice así, va a estar ahí también. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Miraba esta advertencia que Pablo le hacía a los romanos y pensaba que es tiempo de que nosotros no nos durmamos. Es tiempo de estar despiertos y escuchando lo que el Señor quiere decirte, decirme, decirnos. Lo que el Señor está hablando para su iglesia, las advertencias que Dios está hablando. Y no podemos olvidar que
Jesucristo vendrá, que Cristo viene por su iglesia. No podemos olvidar que habrá un juicio y que Jesucristo, cuando vuelva, será un juez. No lo podemos olvidar. Es cierto que la gracia de Dios es la que nos mantiene cada día, y por su gracia estamos aquí, por su gracia andamos, por su gracia vivimos. Pero no podemos pensar que su gracia es algo para pisotear o para decir o abusar de su gracia o decir total, es tiempo de la gracia. Vivimos tiempos, como dice Pablo aquí, donde el día cada día se acerca y la noche se va acabando. Debemos discernir los tiempos. Tenemos por delante un proyecto de constitución que tenemos que votar. Tenemos por delante muchas cosas. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú con tu familia? ¿Para dónde estás marchando? Son preguntas importantes que Dios quiere que de una u otra forma, mirándolo a Él, hallemos respuesta. Te quiero invitar a leer dos citas, una que está en Mateo, capítulo 13, versículos 44 y 45. Mateo 13, del 44 al 45. Dice así: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Hasta el 46. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué es el reino de Dios? Es lo más valioso que le puede ocurrir a una persona, encontrarse con el reino de Dios. El reino de Dios, dice su palabra, que no consiste ni en comida ni en bebida, no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en poder, en la presencia de Dios, en amor. El reino de Dios es el gobierno de Dios en nosotros. Y cuando nosotros tenemos el gobierno de Dios, no es algo que se tiene un día y otro día no se tiene. El reino de Dios ¿está en nuestra vida o no está? Y por eso tenemos que escogerlo cada día, de vivir este reino, de vivir este gobierno, de decir: Señor, yo quiero escuchar, no me quiero separar de ti, no quiero soltar tu mano, porque sé que si suelto tu mano un poquitito, me voy a desviar, voy a andar en la carne, voy a tomar decisiones que no sé si son tus decisiones. Voy a tomar decisiones que quizás no son malas, pero no estoy seguro que es tu perfecta voluntad. Y sé que cuando yo no hago la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre, hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, pero cuando no hago su voluntad, aunque parezca algo bueno, tarde o temprano algo incorrecto o malo traerá a mi vida. Por eso Jesús, cuando habla del reino de Dios, está hablando de este gran tesoro. Pero me gusta cómo Jesús lo presenta. Dice que el que encuentra este reino, dice que vende todo por tener este reino. Jesús habla de un campo donde está este tesoro. Jesús enseñaba por parábolas, pero lo que nos quiere enseñar es que el reino de Dios es como un gran tesoro.
¿Y qué hizo este hombre que encontró este reino, este tesoro? Fue y vendió todo. Pero la característica, ¿saben cuál es la que me gusta? Lleno de alegría, compró ese campo. Quizás muchos de nosotros, y sobre todo a la generación nueva, se lo digo, quizás han aprendido de nosotros que el reino de Dios es algo que hay que hacerlo, que hay que vivirlo. Pero hemos perdido la alegría de vivir el reino de Dios. Porque el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo, también dice. Y el reino de Dios es lo más maravilloso que nos puede ocurrir. Y esto también se lo digo a todos los que ya somos un poco mayores. Si hemos perdido la alegría de vivir el reino de Dios, hay algo que está incorrecto. Hay algo que no está bien. Y es cierto que quizás podemos estar viviendo dificultades, cosas que nos desgastan, pero aún esas cosas que nos desgastan y que son dificultades, que nuestra carne se afecta, no podemos nunca perder el gozo. Y si hemos perdido el gozo de buscar a Dios, si hemos perdido el gozo de la presencia de Dios, si hemos perdido el disfrutar a Dios más que cualquier cosa, hay algo que no está bien. Hay algo que hemos perdido. Por eso creo más que nunca que a esto Jesús nos está invitando, a buscar este tesoro, a buscar esta perla de gran precio. También dice Jesús, aquí mismo en Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 24 y 25, Mateo 16, 24 y 25 dice: Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará o la hallará. ¿Tú has encontrado ganancia en perder tu vida? A veces perdemos nuestro caminar porque queremos salvar nuestra vida. Queremos resguardarnos. Queremos asegurarnos, queremos asegurar el mañana. Paula, mi esposa, llega mañana, así que el otro domingo vamos a escucharla, pero hay algo tan sorprendente, yo creo que, de ella la van a tener que escuchar. Yo ya sabía que la generosidad es un arma espiritual poderosa. Y ella les va a contar cómo una mujer fue liberada a través de la generosidad, textualmente liberada. Porque nosotros, cuando dejamos de vivir para nosotros, cuando dejamos de ganar nuestra vida, realmente vamos a hallar la vida de Cristo. Creo que más que nunca debemos entender que eso es el reino de Dios. Y esto es lo que el Señor nos quiere decir, que el contexto de esta palabra, cuando Jesús la habla aquí en Mateo, está hablándole a discípulos que estaban recién quizás conociendo el mensaje del reino, pero le estaba dando una advertencia, diciéndoles: ustedes no piensan en las cosas de Dios, ustedes no piensan en las cosas del cielo, ustedes están pensando en esta vida, solo en lo terrenal. Pero no, la vida no consiste en esta vida solamente. Y por eso Cristo quiere que nosotros tengamos su mente,
que nosotros podamos escuchar su corazón. Hay muchas canciones cristianas, por supuesto, que nos hablan de esto, de escuchar el corazón de Dios. Pero la pregunta es, ¿yo estoy escuchando el corazón de Dios? ¿Lo escucho? ¿Estoy escuchando lo que Dios está diciéndome? ¿O qué quiere decirme? Por eso, el requisito básico de un obrero del Señor, de un discípulo de Jesús, de alguien que quiera servir al Señor, seguir a Dios, es que escuchemos a Dios. Por eso necesitamos el reino de Dios. Por eso el reino de Dios es lo que más habló Jesús. Porque al tener el reino de Dios tenemos su presencia todos los días y podemos escucharle. Porque Dios nos habla. Dios quiere hablarte. Hermano, hermana, Dios quiere hablarte. Pero no solo cuando viene porque él dice, muchos no piensan, voy a ir al culto para que Dios me hable. Sí, pero Dios quiere hablarte en tu casa, cuando estás cocinando, cuando estás en tu trabajo, cuando vas de camino a tu trabajo, cuando estás durmiendo. Dios quiere hablarte. Pero ¿por qué a veces no nos habla o decimos, Dios no me habla en mi hogar? O Dios no me habla en mi trabajo. ¿Sabe por qué? Porque estamos distraídos. Porque no estamos pensando en que Dios me puede hablar en cada situación, en cada circunstancia. Porque hemos perdido y pensamos que los momentos espirituales son estos. Este es un momento espiritual. De hecho, pensaba yo hace muchos años, yo no sé si ustedes saben que yo antes era actor. Y la otra vez la Susan me recordó de algo porque me estaba preguntando por algunas obras. Y hace muchos años hacíamos una obra que se llamaba Harlem. Una obra muy antigua. Y esa obra, bueno, era de pantomima, pero era con una música audible. Pero a Harlem le presentaban algo. Me acordé de eso. El diablo le presentaba algo a Harlem, algo que iba a llenar su vida, pero que era algo momentáneo, un momento espiritual. Harlem le decía, ¿quieres un momento espiritual para tu vida? Vas a ser feliz con un momento espiritual. Y a veces nosotros andamos buscando ese momento espiritual. Pero no sé si le pasa a usted como me pasa a mí. A veces yo pienso, ¿por qué ese momento espiritual no se prolonga? ¿Por qué ese momento espiritual no sigue? A veces es tan lindo cuando estamos aquí, ¿sí o no? Y estamos cantando, es tan lindo. Pero ¿por qué no continúa ese momento espiritual? ¿Usted se ha preguntado? Yo me lo he preguntado. Para mi misma vida, ¿por qué no sigue? ¿Qué pasa? ¿Será que Dios está en este gimnasio nomás? ¿O antes cuando estábamos allá? ¿Qué será? ¿Por qué no se prolonga? Dios no quiere un momento espiritual en tu vida. Dios quiere que tengas una vida espiritual. Vivir y andar en el Espíritu es eso. Por eso, hermanos y hermanas, Dios en su palabra lo que más nos habla es de eso. En Juan 15 dice que el que permanece en Él, el que está ligado a Él, cuando habla de la vida verdadera, va a dar fruto. ¿Y qué es permanecer en Él? Es escucharle, es depender de Él, es que el reino de Dios está en Él, está en uno. Es como dice también su palabra en Isaías 40, que dice que los que esperan en el Señor van a tener nueva fuerza, van a correr, van a volar, van a caminar y no se van a cansar, no se van a fatigar.
Pero ¿qué es esperar en el Señor? El que espera no es manzana. Bueno, un chiste fome mío ese. No. Esperar en el Señor significa depender de Él. Pero quiero confesarle algo que quizás también le pasa a usted. ¿Qué cuesta esperar? A veces oramos y decimos, Señor, quiero escucharte, quiero que tú me guíes en esta decisión que necesito tomar. Pero no esperamos. Es como que ya en el fondo tenemos tomada la decisión, y para que nuestra conciencia más o menos quede limpia de que yo oré, le digo al Señor, es como que le estoy diciendo al Señor, bendíceme igual este plan que tengo. Aunque no le digo con esas palabras, porque se supone que yo ya soy un hombre que ama a Dios. Entonces le digo, Señor, aquí está este proyecto, este plan, háblame, ¿qué quieres que haga? Pero no espero su respuesta, porque sabe que esperar igual es algo difícil, es algo que involucra fe, involucra perseverancia, constancia. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Por eso es tan importante oír al Señor. Dice Lucas 6 que el que oye y hace es el discípulo. Mateo 7 también dice eso. Mateo 6 dice que nosotros debemos buscar su reino primeramente. Esto es, porque cuando yo escucho al Señor, ahí es donde empieza mi fe a aumentar. Y cuando mi fe empieza a aumentar, ¿sabe lo que pasa? Que yo empiezo a obedecer. Y cuando empiezo a obedecer, ¿sabe lo que Dios hace? Me vuelve a hablar. Y cuando me vuelve a hablar, mi corazón se llena de fe y lo vuelvo a obedecer lo que Él me dice. ¿Sabe lo que ocurre? Dios me habla más. Y ya no de cosas pequeñas, me va hablando cada vez más. Pero el punto está en que muchos de nosotros aquí es donde perdemos este círculo virtuoso. Porque este círculo virtuoso es: yo oigo, obedezco, oigo, obedezco, oigo, obedezco, ¿cierto? Es un círculo que Dios nos habla ahí. Pero ¿sabe dónde se corta esto? Es cuando Dios te habla y tú no lo obedeces. Cuando Dios te habla y tú dudas o se te olvida. ¿Y sabes lo que ocurre ahí? Que después te preguntas, ¿por qué Dios no me sigue hablando? ¿Por qué Dios no sigue hablando a mi vida? Dios dice en su palabra que hay una sola cosa que es importante y necesaria. Lea conmigo Lucas capítulo 10, un relato que hemos leído muchas veces, pero creo que más que nunca debemos reiterarlo y hacer la catequesis que Dios quiere que hagamos. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Leo del versículo 38 al 42. Dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas,
pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Ciertamente es importante trabajar, estudiar, ¿cierto? ¿Alguien puede decir que no? Es importante en la mañana levantarse de la cama, hacer la cama, limpiar, ¿cierto? Cocinar. Algunos también ir a sus labores. Es importante. ¿Alguien puede decir que no? ¿Alguien puede decir, no, no es importante? O sea, cierto que es rico. Alguien puede decir, sí, es súper rico un día quedarse, sobre todo esos días de frío, quedarse acostadito. Sí, es rico. Pero si eso se transforma en toda mi vida, eso, ¿es sano eso? Dígame, ¿es sano? No. ¿Es necesario trabajar? Oye, hay puro... Entonces, ¿para qué van a trabajar si no es necesario? ¿Es necesario trabajar? Es que no me contestan, pues entonces como que, no es necesario. Entonces, ¿es necesario trabajar? Sí. Porque ahí es donde Dios nos provee, ¿cierto? Por una empresa, sí, es necesario trabajar. Pero es lo más importante. Y por eso esto es tan peligroso. Cuando yo pierdo mi enfoque, cuando los jóvenes de este tiempo, nosotros los jóvenes, cuando las series de Netflix, de HBO o de cualquier pasan a ser más importantes que tu tiempo con Dios. Cuando los juegos de computadora, de video, de celular pasan a ser más importantes que Dios. Cuando los mensajes, aún mensajes cristianos de WhatsApp, de YouTube, pasan a ser más importantes que Dios. Es que hay algo que no está bien. Cuando perdemos y dejamos de escuchar a Dios y pasamos más tiempo escuchando noticias, con la tele encendida todo el día en nuestra casa, y después decimos, ¿por qué nos llenamos de temor? ¿Por qué nos falta fe? Por eso es tan importante entender qué estamos escuchando. Jesús, con estas dos hermanas, nos da la gran enseñanza. Me está iluminando. Me siento iluminado. Jesús nos da la gran enseñanza. Es importante ser Marta. Es importante. Pero no es la mejor parte. Y cuando eso importante se transforma en un obstáculo, ahí es donde está el problema. Porque Marta eso se vio. Hay otra versión que le dice Jesús, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas. Y una sola cosa es necesaria: estar a los pies de Jesús escuchándole. Ahora yo puedo estar en el trabajo, puedo estar conduciendo, puedo estar cocinando, puedo estar haciendo muchas cosas y seguir escuchando a Jesús. Eso es lo que les quiero decir, que sí se puede escuchar a Jesús en lo que hago, en mi día a día, en caminando. Si yo estoy conectado con Jesús, voy a estar a donde esté, voy a estar. Y Dios me va a estar hablando. Es cierto que a veces si estoy con más gente, Dios me empieza a hablar y me caen las lágrimas, me va a dar vergüenza quizás, pero Dios te va a hablar. Porque Dios no es solo de un rato. Yo soy súper estructurado, pero Dios quiere romper las estructuras. Una sola cosa es necesaria, le dijo a Marta. Y María la escogió. Hay un relato de un hombre que se llamaba John Wesley o Juan Wesley.
Y él dice: levantad las manos caídas mediante la fe y oración, sostened las rodillas paralizadas. ¿Habéis tenido días de ayuno y oración? Inundad como tromba al trono de gracia y permaneced en él, donde allí descenderá la lluvia y la misericordia de Dios. ¿Quieres renuevo para tu vida? ¿Quieres frescura para tu vida? Necesitamos días de ayuno y oración. Necesitamos buscar a Dios. Quiero decirles algo. John Wesley fue el fundador de las iglesias metodistas. Podríamos decir las iglesias metodistas son las iglesias más grandes en el mundo como denominación. Pero en Europa, en Inglaterra, hay manifiestos donde está permitido el casamiento de homosexuales, donde se ha perdido la verdad, donde pastores son gays, donde muchos de ellos ya han perdido la verdad y han entrado, como se dice, a la apostasía, como les dije en un principio. Iglesias que fueron llenas del poder de Dios. John Wesley, un hombre que fue perseguido, fue maltratado, pero que fundó estas grandes congregaciones. Y hoy podemos ver congregaciones episcopales en todo el mundo que han perdido el rumbo. El secreto está, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Corramos. A ver, vamos a buscarla. En realidad eso es lo bueno de la tecnología. Yo cuando vengo así ya no tenemos que buscar hoja por hoja. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una gran multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Corramos con paciencia, despojándonos del pecado, fijando nuestros ojos en Jesús, mirándole, como escribió el salmista. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por ti. Yo tengo sed del Dios vivo. ¿Tienes sed y hambre? Si no la tienes, puede ser. Pero le puedes decir: Señor, yo quiero volver a tener esa sed y esa hambre y esa pasión. Como también escribía el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero pasar un día a las puertas de tu casa que vivir con los impíos. ¿Eso es lo que quieres?
¿Anhelas esto? Póngase en pie. El Señor nos está llamando. ¿Le escuchas? Dios me está llamando a mí. Yo sé que Dios me está llamando. Pero Dios me está también diciendo, es tiempo de seguir hablando, de seguir advirtiendo, de seguir siendo un vigía, un guía, un atalaya, diciendo, iglesia, estos tiempos que nos toca vivir son tiempos donde tenemos que estar firmes en la roca para no desviarnos, para que la apostasía no entre.